Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Copyright, gusto tenerlos una vez más en nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias y análisis sobre las estrellas que brillan en Turquía. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar porque involucra a dos de los nombres sonados, dos personalidades que a pesar del tiempo, siguen generando titulares y sobre todo, mucha curiosidad. Adivinaron, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Pero no se preocupen, no vamos a reavivar viejas llamas ni a especular sobre posibles reconciliaciones. Hoy nos centraremos en un incidente muy particular, casi de película, donde, según los rumores y los testigos, Kerem Bürsin tuvo que ingeniárselas para, digamos, evadir a un grupo bastante insistente de periodistas. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de misterio y adrenalina, quiero recordarles que la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ni un solo vídeo es suscribir copyright-dose al canal. Es gratis, es fácil y nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayendo copyright-doles el mejor contenido. Asu que ya lo saben, si aún no es tú, N suscritos, corran a hacerlo. Y ahora sin preámbulos, vamos al grano. El título lo dice todo, bomba. Kerem Bürsin escapa de Hande. Periodistas al acecho. Su copyright que la primera parte puede sonar confusa y dar pie a interpretaciones superíndice 3 NIES, pero no se trata de un escape relacionado directamente con Hande Erçel Rafael en el sentido romántico. La clave es en la segunda parte, los periodistas al acecho. Hande Erçel Rafael por su inmensa popularidad, es un N para la prensa. Y como saben, cualquier cosa que tenga que ver con Kerem Bürsin, especialmente si se le relaciona de alguna manera con Hande, se convierte automáticamente en noticia de primera plana. La historia, según lo que hemos podido reconstruir a partir de diferentes fuentes y testimonios, ocurrió superíndice 3 hace unas semanas, en medio de la promoción superíndice 3N de uno de los últimos proyectos de Kerem. Parece que Kerem se encontraba en un restaurante bastante popular de Estambul, reunió copyright-dose con algunos colegas y amigos del medio. Hasta todo normal. El problema surgió superíndice 3 cuando, al parecer, alguien filtró superíndice 3 la ubicación superíndice 3N del actor a la prensa. Y como era de esperarse, un enjambre de periodistas, maras y microsuperíndice 3 fonos se congregaron rápidamente a las afueras del local. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem, que ya ha tenido experiencias previas con este tipo de situaciones, decidió superíndice 3 que no quiere dar declaraciones en ese momento ni convertirse en el centro de atención superíndice 3N. Quizú ese tenía una agenda apretada, quizú ese simplemente no tenía ganas de lidiar con preguntas indiscretas, o quizú ese, y esta es una teoría que me gusta mucho, simplemente quiero proteger su privacidad y la de las personas con las que estaba compartiendo ese momento. Sea cual sea la razón superíndice 3N, el hecho es que Kerem decidió superíndice 3 que tenía que salir de sin ser interceptado por la prensa. Y aquí es donde entra en juego su supuesto escape. No crean que se trata superíndice 3 de una persecución superíndice 3N al estilo James Bond, con coches a toda velocidad y acrobacias imposibles. Bien, fue una operación superíndice 3N discreta, casi sigilosa, digna de un agente secreto. Según cuentan, Kerem con la ayuda del personal del restaurante ideó superíndice 3 un plan para salir por una puerta trasera, que daba a un callejo superíndice 3N poco transitado. Al parecer incluso cambió superíndice 3 su apariencia un poco, quizú ese usando una gorra o unas gafas de sol, para no ser reconocido fácilmente. Pero la cosa no terminó superíndice 3 aún. Parece que la prensa, o al menos algunos de los reporteros persistentes, se dieron cuenta de la jugada y comenzaron a seguirlo a la distancia. Ahí es donde entra en escena la parte espectacular del escape. Kerem, consciente de que lo estaban siguiendo, comenzó superíndice 3 a zigzaguear por las calles, tomando rutas alternativas y, según algunos testigos, incluso llegando a subirse a un taxi para despistar a sus perseguidores. Obviamente toda esta historia es llena de rumores y versiones contradictorias. Algunos dicen que la persecución superíndice 3N fue mucho intensa y dramática, con los periodistas corriendo detrás de con diéresis copyright L y gritu, dole preguntas. Otros, en cambio, aseguran que fue un escape mucho tranquilo y discreto, donde Kerem simplemente logró superíndice 3 evadir a la prensa sin mayores complicaciones.
La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente es tu copyright en un punto intermedio entre ambas versiones. Lo que es cierto es que el incidente generó superíndice 3 mucha controversia y debate en las redes sociales. Algunos criticaron a la prensa por ser demasiado intrusiva y por acosar a Kerem, argumentando que los famosos también copyright N tienen derecho a su privacidad. Otros, en cambio, defendieron el trabajo de los periodistas, argumentando que es su labor informar al público sobre las actividades de las figuras públicas. Y por supuesto, también copyright N hubo quienes aprovecharon la ocasión superíndice 3N para especular sobre la relación superíndice 3N de Kerem con Hande, sugiriendo que Kizu, el actor, no quería ser fotografiado para evitar preguntas sobre su expareja. Pero ese ayuda de la controversia y las especulaciones, creo que este incidente nos deja una reflexión superíndice 3N importante sobre la relación superíndice 3N entre los famosos y la prensa. Es evidente que existe una tensión superíndice 3N constante entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la privacidad. Y aunque es cierto que las figuras públicas deben ser conscientes de que su vida está bajo el escrutinio público, también copyright N es importante que la prensa actúe con responsabilidad y respeto, evitando el acoso y la invasión superíndice 3N de la intimidad. En el caso de Kerem Bürsin, creo que su reacción superíndice 3N fue comprensible. Si con diéresis copyright L no quiero dar declaraciones en ese momento, tengo a todo el derecho a evitar a la prensa. Y aunque su escape pueda parecer un poco exagerado o incluso divertido, creo que también copyright N demuestra su ingenio y su capacidad para lidiar con situaciones complicadas. Además, seamos honestos, a Q copyright N no le gustaría tener la habilidad de desaparecer de la vista de los demu, cuando no quiere ser molestado. Y hablando de Hande, aunque su nombre aparezca en el título, es importante aclarar que no hay ninguna evidencia de que ella estuviera involucrada en este incidente de alguna manera. Su mención superíndice 3N, como dije al principio, se debe simplemente al hecho de que cualquier cosa que tenga que ver con Kerem y Hande genera automáticamente un gran interu copyright ese medio tico. Asu que por favor, no saquemos conclusiones apresuradas ni alimentemos rumores infundados. En resumen, la historia del escape de Kerem Bürsin es un relato lleno de intriga, misterio y, por copyright no decirlo, un poco de humor. Es una muestra de la tensión superíndice 3N constante entre los famosos y la prensa, y una reflexión superíndice 3N sobre el derecho a la privacidad y el derecho a la información superíndice 3N. Y aunque la verdad probablemente nunca la sabremos por completo, lo cierto es que este incidente nos ha dado mucho de copyright hablar y nos ha permitido conocer un poco sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia llena de escapes y periodistas al acecho. Recuerden que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y testimonios, asu que tu superíndice 3 menla con pinzas y no saquen conclusiones definitivas. Lo importante es que nos hemos entretenido un rato y hemos reflexionado sobre un tema interesante. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. No olviden que la mejor forma de demostrar su apoyo es suscribir copyright dándose al canal, activando la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejando sus comentarios y opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de esta historia, y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán N. Tenemos muchos vídeos interesantes planeados para el futuro, asu que no se los pueden perder. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. ** ampliación de la noticia, desglosando el escape de Kerem Bürsin, más allá del rumor y la especulación ***. ¡Ey, mis chismosos favoritos! Siguiendo con la onda de Kerem Bürsin, porque ustedes lo pidieron, vamos a profundizar en este escape de película que ha dado tanto de qué hablar. Ya les dimos el resumen jugoso, pero ahora vamos a diseccionar la historia, analizar los posibles motivos, y por supuesto chismear a gusto. *** el contexto, un asedio mediático constante ***.
Para entender por qué Kerem Bürsin sintió la necesidad de orquestar esta fuga, es crucial comprender el contexto del asedio mediático al que está sometido constantemente. No es un secreto que en Turquía, como en muchos otros lugares, la vida de las celebridades está bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada, interpretada y a menudo magnificada por la prensa. En el caso de Kerem, esta presión se intensifica debido a varios factores: su innegable atractivo, su exitosa carrera y, por supuesto, su pasada relación con Hande Erçel. La sombra de Anker, como cariñosamente llamaban sus fans a la pareja, sigue siendo alargada, y cualquier evento que involucre a ambos actores se convierte en una potencial bomba informativa. *** La filtración, accidente o jugada sucia, ***. Volviendo al incidente en el restaurante, la pregunta clave es: ¿cómo supo la prensa dónde encontrar a Kerem? ¿Fue una filtración accidental, un comentario indiscreto de alguien del equipo, o algo más siniestro? Algunas fuentes sugieren que podría haber sido una jugada orquestada por algún paparazzi ávido de exclusivas, o incluso por un rival profesional que buscaba dañar la imagen de Kerem. En el mundo del espectáculo, las filtraciones son pan de cada día. A veces son errores inocentes, pero otras veces son acciones deliberadas con el objetivo de generar polémica y, por supuesto, dinero. En este caso, la intencionalidad de la filtración sigue siendo un misterio, pero no podemos descartar ninguna posibilidad. *** El plan de escape, ingenio y discreción ***. Una vez que Kerem se percató de la presencia de la prensa, la decisión de evadirlos fue rápida y estratégica. Aquí es donde entra en juego el ingenio del actor y la complicidad del personal del restaurante. La puerta trasera, el callejón poco transitado, el cambio de apariencia, todo apunta a una planificación cuidadosa para minimizar el riesgo de ser descubierto. Imaginen la escena: Kerem susurrando instrucciones al camarero, buscando una gorra o unas gafas de sol prestadas, moviéndose con cautela para no llamar la atención. Parece una escena de película de espías. Y aunque algunos puedan considerarlo exagerado, es comprensible que el actor quisiera evitar una confrontación incómoda con la prensa. *** La persecución, drama o exageración mediática, ***. La parte más controvertida de la historia es la persecución posterior. Realmente hubo una carrera a través de las calles de Estambul, con periodistas jadeantes pisándole los talones a Kerem. ¿O fue una simple caminata por rutas alternativas, seguida a distancia por algunos reporteros persistentes? Como mencionamos antes, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es probable que algunos periodistas, al darse cuenta del escape, intentaran seguir a Kerem, pero es poco probable que haya habido una persecución frenética y caótica. La prensa a menudo tiende a exagerar los hechos para crear una narrativa más atractiva, y este caso no es la excepción. *** Los motivos de Kerem, privacidad, agenda o estrategia, ***. ¿Por qué Kerem Bürsin no quiso dar declaraciones a la prensa en ese momento? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunas posibles razones incluyen: privacidad quizás Kerem simplemente quería disfrutar de una noche tranquila con amigos y colegas, sin tener que responder preguntas sobre su vida personal o su relación con Hande. Agenda podría ser que tuviera una agenda apretada y no tuviera tiempo para atender a la prensa. Estrategia quizás Kerem y su equipo de relaciones públicas decidieron que era mejor evitar la atención mediática en ese momento, para no desviar el foco de su proyecto actual. Simplemente no querer a veces, la razón más simple es la correcta. Quizás Kerem simplemente no tenía ganas de hablar con la prensa ese día, y tenía todo el derecho a hacerlo. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar la decisión de Kerem de proteger su privacidad y manejar su imagen pública de la manera que considere más conveniente. El debate en redes sociales, opiniones divididas Como era de esperar, el incidente generó un acalorado debate en las redes sociales. Los fans de Kerem se dividieron entre quienes lo apoyaban y defendían su derecho a la privacidad, y quienes criticaban su actitud por considerarla evasiva o incluso arrogante. También hubo quienes aprovecharon la oportunidad para atacar a la prensa, acusándola de ser demasiado intrusiva y de acosar a los famosos.
Otros, en cambio, defendieron el trabajo de los periodistas, argumentando que es su deber informar al público sobre las actividades de las figuras públicas. Este debate refleja la compleja y a menudo conflictiva relación entre los famosos y la prensa. Ambos lados tienen sus propios intereses y responsabilidades, y es importante encontrar un equilibrio que respete tanto el derecho a la información como el derecho a la privacidad. **Andercel, la sombra presente **. Aunque no hay evidencia de que Andercel estuviera involucrada en este incidente, su nombre siempre surge cuando se habla de Kerem Bürsin. La relación entre ambos actores sigue siendo un tema de gran interés mediático, y cualquier evento que los involucre, directa o indirectamente, se convierte en noticia. Algunos especulan que Kerem podría haber querido evitar a la prensa para no tener que responder preguntas sobre Ande, o para evitar que se revivieran viejos rumores y especulaciones. Otros creen que la mención de Ande es simplemente una estrategia para generar más interés en la historia. En cualquier caso, es importante recordar que Andercel es una persona independiente con su propia carrera y su propia vida, y que no debe ser reducida a ser simplemente la ex de Kerem Bürsin. Lecciones aprendidas, reflexiones finales **. El escape de Kerem Bürsin es mucho más que una simple anécdota. Es una ventana a la compleja relación entre los famosos y la prensa, y una oportunidad para reflexionar sobre el derecho a la privacidad y el derecho a la información. Nos enseña que las figuras públicas tienen derecho a proteger su privacidad y a tomar decisiones sobre cómo manejar su imagen pública. También nos recuerda que la prensa tiene la responsabilidad de actuar con ética y respeto, evitando el acoso y la invasión superíndice 3N de la intimidad. Y por último nos demuestra que el mundo del espectáculo está lleno de intriga, misterio y por supuesto, mucho drama. Así que sigan sintonizados con nuestro canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Y ahora sí, mi gente, me despido. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Besos.